Muchas gracias, Mateo. A continuación tenemos a Daniela Vaquero, que es estudiante de antropología. Nos va a presentar parte de su trabajo de tesis, que su ponencia se titula Las grietas del campo urbano, retos y reflexiones sobre ser mujer en una tienda de barrio en Bogotá. Y pues le damos la palabra. Hola, buenas tardes. Pues mi presentación se llama Las grietas del campo urbano, retos y reflexiones sobre ser mujer en una tienda de barrio en Bogotá. Esta reflexión o esta ponencia nace desde mi proyecto de tesis, que pues se dio en una tienda de barrio, y nace también como con la idea de desmentir algunos de los imaginarios que yo tenía al entrar pues a una tienda. Y también pues con lo que le decía Laura al comienzo, como algo que llamó mucho mi atención y que en realidad es algo que marcó como la esencia del campo, en este caso. Pues creo necesario hacer como un pequeño paralelo con el acontecer histórico de las tiendas de barrio en Bogotá. No me voy a extender, solamente es como para que entiendan como cuál es el motivo de mi presentación. Bueno, Bogotá. Antes existían las chicherías, las pulperías, eran lugares de encuentro, de socialización. Llegó el siglo XIX y con los procesos de industrialización pues se dio en los tiempos de fábrica. Los tiempos de fábrica condicionaron las formas de ser y los modos de estar, las formas de ser y las prácticas cotidianas de muchos colombianos en el siglo XIX. Esto modificó a su vez el uso del tiempo libre en Bogotá. Entonces, estas divisiones o este uso del tiempo libre hizo o dimensionó pronto de una forma más fuerte la división de género, porque pues eran los hombres quienes iban a las fábricas, quienes tenían como el papel de portar todo, pues como el dinero a la casa, y las mujeres se quedaban en la economía del hogar, en cuidar a los niños, en cuidar el hogar. Entonces el uso del tiempo libre era para los hombres, porque eran los hombres los que cumplían un tiempo de fábrica, eran los hombres los que tenían como el derecho de salir de la fábrica y tener un espacio de socialización. Eso a grosso modo, así es como pues, se dan estos lugares de socialización que serían las tiendas. Teniendo en cuenta esto, estos espacios son espacios de hombres, por la misma razón, por las divisiones de género, las mujeres se quedan en la casa, el licor, la socialización, como que son pensados para los hombres. Aquí nace como la propuesta que yo tengo de las grietas del campo urbano. Lo propuse así porque veo, o sea, como las grietas son como las rupturas que existieron en mi campo al ser mujer y entrar a una tienda de hombres, un espacio pues que todavía se mantiene como estas ideas de fábrica, estas ideas de barrio, de cotidianidad. Entonces, bueno, en mis experiencias, mi experiencia personal nace como... Yo me demoré mucho tiempo al entrar a la tienda. ¿Por qué? Porque a mí desde chiquita me enseñaron a tenerle miedo a esos lugares, a tenerle miedo a los borrachos, a tenerle miedo a los hombres, a esos hombres, a los hombres de la tienda. Ahí me pregunto, ¿por qué el miedo al entrar? O sea, ¿por qué me enseñaron a mí a tenerle miedo? A mí, al ser mujer, y no a mi primo, que era hombre, que podía entrar a comprar unos chicles y yo tenía que ir acompañada de él cuando era chiquita.
Entonces me di cuenta que este miedo fue enseñado y que este miedo me hizo a mí no entrar, o sea, me atrasó a mí el proceso. Un proceso que fue muy lento, un proceso que se fue dando con charlas, con los vecinos, conózcanme, miren, yo soy tal, por favor no me hagan nada, yo soy tal, yo voy a estar acá, por favor no me hagan nada, por el mismo miedo que yo tenía al entrar, al mismo miedo que me habían enseñado desde muy chiquita. Entré, me senté, tomé la decisión de entrar a este lugar de hombres, a este lugar donde solo veían hombres, o sea, la única mujer era la tendera y yo. En este entrar a la tienda, pues claramente yo hablé con la tendera y le conté pues como todo mi proceso, y ella tomó un papel como de profesora, de maestra y de cuidadora a mí, pues porque son muy pocas mujeres las que van. Entonces en este cuidado por parte de la tendera y en estas charlas, en este estar en campo y en este pues hablar, ver, estar, ¿verdad? Me di cuenta que hay como unos arquetipos de mujeres, se dan como unos arquetipos de mujeres en este ser mujer en la tienda. Esas son las calmadas y las tremendas. Entonces, como ya les he dicho muchas veces, casi no van mujeres a la tienda. Las mujeres que van y van solas son tremendas, o sea, son mujeres que rompen las lógicas de los espacios, de estos espacios de hombres, de donde solamente se hablan de, pues, conversaciones de hombres que pueden tener y que una mujer puede que no pueda acceder a ellos fácilmente, pero que ellas, por ser como abiertas o teniendo una perspectiva como de más apropiación de ellas, se les da como esas características de ser tremenda, de ser, o sea, que es tremenda, así es que es tremenda, o sea, es que es una mujer que se sienta con un hombre y le recibe, es tremenda. Al cambio están las calmadas. Las calmaditas eran las que entraban con una pareja, se tomaba una cerveza y se iban. La tendera, en este miedo de que los hombres se acercaran a mí como con otras intenciones, ella quería que yo fuera una calmada, para que, pues, no, o sea, ella no está acá para nada más, sino para ser una mujer calmada. Ella es de las calmadas, no la miren como de otra forma. Entonces, la forma de ella fue permitiéndome atender. Yo atendí en la tienda, me vi pues inmersa como en muchas situaciones muy incómodas, porque finalmente pues sí soy una mujer, o sea, fui una calmada, pero finalmente soy una mujer en un espacio de hombres donde hay alcohol. Y eso fue pues complicado. Pero entonces en estas interacciones, como en esos momentos incómodos, ella me enseñó a actuar, a ser mujer en la tienda, que eso me pareció a mí una forma muy valiosa. Ella me enseñó a mí a cómo hablarles, a cómo mirarlos, a cómo decirles, a cómo interactuar con ellos de unas formas donde ella me enseñaba, donde ella fue mi profesora, donde, no sé, se me acercaba alguna persona y ella me miraba, o sea, ella después de las charlas y esto me miraba a ver cómo yo lo estaba haciendo y aceptaba o pasaba o perdía, como el examen que ella me hacía pues a diario. Y eso fue muy interesante, como aprender a ser mujer en las tiendas. En la tienda hay una división espacial importante, pero la que más me parece importante mencionar en este momento es la del baño, porque esto pues habla de las divisiones también de género, que es el baño, porque en el baño es un orinal. Y hay el baño para los hombres, que es el que pueden ver ahí, y el baño para las mujeres, que está dentro de la casa. El baño, este orinal y este baño que está afuera, es para las tremendas, porque son mujeres que están como, no sé si en igualdad de condiciones, pero sí mantienen como una especie de fuerza parecida a los hombres que están ahí, porque a los hombres no se les permite entrar a la casa, como a estas mujeres tremendas no se les permite entrar a la casa, no se les permite tener como un traspaso a la privacidad del hogar, que a las mujeres calmadas sí, a las calmaditas sí tienen como, ay, es que las mujeres no hacen nada, las calmaditas les pueden entrar, pero las tremendas no. Entonces ahí también hablo como de las esencias. Me di cuenta que ahí en el baño se abren el diálogo de las esencias, porque las tremendas pues también tienen el periodo, son mujeres, ¿no? Son mujeres que comparten esencias de hombres, humores de hombres, porque los orinales, pues las paredes se orinan, los hombres no.
no tienen como una forma de orinar, sino que orinan el baño. Las mujeres tienen que sentarse ahí a orinar y a cambiarse su toalla, si tienen el periodo, ¿sí? Entonces se comparten esencias de las tremendas, que eso me pareció muy importante al ser mujer en la tienda, una tremenda. Ok, entonces ahora estoy yo como mujer investigadora, soy mujer, una calmada en la tienda. En primer momento quiero especificar que pues al ser mujer, o sea, el ser mujer condiciona mi espacio, mi esencia y mi estancia en el lugar. O sea, que finalmente yo voy a llamar la atención de alguna forma, ¿sí? O sea, no voy a ser como, ay no, paso desapercibida, o sea, yo soy un fantasma, no, yo hago parte de este lugar y las personas me ven, quieren saber quién soy yo, quieren interactuar conmigo y a la vez, pues, o sea, soy sujeta a piropos, soy sujeta, no sé, a comentarios obscenos, a invitaciones a salir, a invitaciones de chicles, cervezas, gaseosas, ¿sí? Entonces lo divido así: mujer, antropóloga, niña, objeto. Primero, pues soy mujer. Segundo, soy antropóloga, o sea, la gente dice como, ¿esta qué hace acá? O sea, ¿por qué está acá? Ella que, porque sí, o sea, ¿qué derecho tiene de estar acá y qué derecho tiene a hablar con nosotros? ¿Qué derecho tiene de preguntarnos? ¿Qué derecho tiene a estar acá? Y me preguntaban por la investigación y qué era lo que yo estaba haciendo. El segundo punto el tercero lo pongo como una niña, porque finalmente yo soy una niña por mi edad, por mi contextura física y por el tiempo de estancia. A mí me veían como una niña, no como, pues como una mujer, o sea, como lo que podrían pensar es que es una mujer como sexual. Entonces me infantilizaban en el campo, me decían, a ver, la niña, la monita, la chiquita, a ver, niña, te voy a explicar, a ver, niña, ven, siéntate acá. Pero finalmente yo era un objeto, o sea, era una niña, un objeto sexual de todo este menjurje de ser mujer, antropóloga, niña. Yo era parte de todo este espacio. Entonces esto, o sea, todo este aprendizaje se dio, pues como les dije anteriormente, al aprender, gracias a Elena, se llama, que me enseñó a ser mujer en la tienda, que me enseñó a hablarles con gestos bruscos, con palabras fuertes, a los hombres que allí estaban. Ya al final me vieron como, ya al final yo era una más de la tienda, ya al final de mi estancia en campo ya me veían como, no como una igual, pero ya sabían cuál era mi objetivo, ya sabían que no se podían meter conmigo de cierta forma. Y eso pues también ayudó muchísimo en este aprendizaje de ser mujer en la tienda, o sea, de aprender a moverme, de aprender a hablar, de aprender a comunicarme allá. Entonces, una de las reflexiones que yo propongo, y que me di cuenta en como esta división de género, porque no quiero hacer como una entrada o una discusión de esto, sino que el ser mujer obviamente condiciona algunos espacios, y más espacios urbanos, pues. Pero entonces este ser mujer a uno le puede ayudar a ver el análisis o a entrar en el campo de otra perspectiva. Sí, o sea, uno no se puede rendir como, ay, no, es que los hombres no me hablan, ay, no, es que yo no puedo ser parte de la jugada no sé, de rana, no, sino que todo esto habla, y esto, la idea, lo que me di cuenta es que uno tiene que darle la vuelta al análisis, y desde ahí, pues entrar, desde ahí uno comenzar a desentrañar todo lo que el campo uno le ofrece, siendo o como lo condicionan a uno al ser mujer. También otra reflexión importante fue como esto de entrar a campo sola y cortar el cordón umbilical con los profesores, con los compañeros, porque uno siempre va en las salidas de campo amarradito, como borreguito al lugar. Al cambio que tú entras solo, tú tienes que aprender a hablarle a la gente, tienes que aprender a abrir tu campo, que eso me pareció una cosa muy valiosa en realidad. Y esto también, pues, finalmente esto enriquece otro tipo de estudios que pueden ser estudios basados en género, pues, como lo propongo desde este momento. Pues porque finalmente las divisiones de género en estos espacios como son las tiendas, que uno las puede encontrar aquí bajando, pues pueden enriquecer como los estudios urbanos, finalmente, la antropología urbana.
Bueno, continuamos con el último ponente de esta mesa, Harvey Trujillo, con su ponencia sobre autoridad etnográfica y fake news. Buenos días. Sí, tranquilo, no me voy a demorar más de 15 minutos. Por todos, además. Sí, no, sí, ha sido una jornada extenuante. Listo. Pues el marco de la siguiente ponencia que voy a hacer, pues lo hago tratando de aplicar la metodología y pues la propuesta teórica que estoy utilizando para mi tesis, que es sobre la etnografía literaria. Es decir, para mí, les coloco acá, pues yo no soy muchos de los que comparten este discurso supremamente cientificista de la etnografía, sino que creo que es un acto de escritura y del que el antropólogo puede reflexionar antes de llevar al escrito sus investigaciones. Y en este caso uno puede analizar las formas de escribir de ciertas cosas y al analizar esa forma puede poner formas alternativas de escritura. Digamos, ¿cuándo se me ocurrió lo de las fake news? Digamos, no sé pues qué conexión tienen con la gente del común y les llegan mensajes de WhatsApp, por ejemplo, en el que se dicen muchas cosas que la gente cuestiona y jura que es realidad. Sí, o sea, no falta, pues fue clásico el plebiscito, ¿no? No falta, o sea, lo que antes eran las cadenas de Hotmail, hoy en día son mensajes de WhatsApp que de verdad cuestionan mucho la opinión de las personas. O sea, yo tengo debates profundos con mi papá sobre lo que lee en el WhatsApp que le llega. Como me dice, mire lo que hacen sus guerrilleros, pero papá, usted no le están diciendo todo y nada en el mensaje. Entonces la pregunta es, si uno pensara que uno podía escribir una etnografía tipo fake news, ¿cómo lo haríamos? ¿Sí? Eso sería como la invitación para que pensáramos todo, pues en el sentido de que es un coloquio. Y acá, pues colocar ciertas tensiones que he visto frente al tema. Pues, como les digo, el eje tentativo de reflexión son las fake news o la interpretación alternativa de los hechos. Pues no sé, pues sí que saben cómo apareció el concepto de fake news, se volvió global con la campaña de Donald Trump. Cuando Donald Trump fue que sistematizó y dijo pues que lo que hacían los medios eran interpretaciones distintas a los hechos que él veía. Entonces acá hay una cuestión interesante si uno lo lleva al planteamiento de la autoridad etnográfica y sobre todo a la escritura etnográfica o lo que decimos que es verdad. Pues digamos, yo me alineé un poco con Writing Cultures, Poetics of Ethnography, esta cosa de James Clifford y Marcus. Acá la cita de ellos pues nos sirve sobre una pregunta que constantemente nos tenemos que hacer frente a la investigación etnográfica, pues desde mi punto de vista, sobre el problema de la verificación, cómo evaluar las verdades de una propia cultura, o sea, pensar que los otros también tienen verdades profundas, que nos autoriza, pues en el caso de la etnografía literaria, decir que esto es científico, o que sea arte, o que sea otro tipo de cuestiones, pues no sé. Pues digamos, lo que pasa es que no nos damos cuenta que muchas veces como etnógrafos tenemos bastante autoridad para decir las cosas, pero no sabemos dónde en el siglo XXI tenemos esa autoridad. Sí, que es real y que es fantasía y sobre todo que es ideológico, porque no vamos a decir que estamos contaminados y que somos diáfanos y que no ninguno acá tiene una posición política clara frente a ciertas cosas. Entonces tenemos hechos alternativos. Ay, perdón, me volví. Entonces digamos, hay una necesidad propositiva y pues que nace, digamos, ahorita que pues estuve en el proceso de pasantía trabajando con la Fundación para la Libertad de Prensa, y es que no tenemos información local y regional. O sea, los medios masivos de comunicación concentran la información local. Es decir, lo que llegamos a conocer, o las personas del común llegan a conocer, si no es de la cadena de WhatsApp, aparece en RCN, Caracol o El Espectador, que son profundamente centralistas. Es decir, o alguno de ustedes sintoniza
la emisora de Quibdó para moverse en Bogotá? O algunos de ustedes cuando quieren saber sobre la realidad de otra parte, ¿cómo acceden a esa información? Es decir, a mí me parece que entonces frente a esta necesidad de información regional y local, que muchas veces no accedemos de forma centralizada, me parece que los etnógrafos podrían tener mucho que decir ahí. O sea, los etnógrafos en campo, ¿qué dicen sobre el contexto político, sobre el acontecer de la realidad cotidiana? Digamos, eso genera una tensión discursiva sobre los otros, que para mí, pues, viene a ser como una perspectiva, pues, de relatar o fabular las verdades de los demás. En el sentido de que cuando ustedes se encuentran, digamos, lo digo por profundas tensiones, digamos, están asesinando líderes políticos en Colombia como si fuera, no sé, un juego. ¿Qué están diciendo los etnógrafos que se supone que están en terreno a la comunidad política o a la opinión pública? Sí, bueno, aparte de que los están matando también, pues me parece que la etnografía planteada tradicionalmente no tiene muchas estrategias para comunicar ciertas cosas. Es decir, me parece que hace falta en la opinión pública un profundo contenido de información etnográfica. Es decir, si los etnógrafos decimos que podemos producir información etnográfica, debería esta estar en los circuitos de información pública. Y pues en esto, pues en términos de que la etnografía literaria, pues como yo la planteo, siempre es una reflexión sobre el texto, hay que preguntar sobre la relación constante del texto con los otros, o sea, con las personas a quienes están dirigidos, ¿sí? Sobre todo pues porque hay otras formas en que la gente comienza a hacer textos alternativos, ¿sí? De cierta manera que llegan a las personas más que a las instituciones y que se toman decisiones de formas distintas. Por ejemplo, simplemente formular una opinión. Pues no sé, acá hay pues, el matador, que me parece un poco interesante, pues porque es una opinión supuestamente formada con la que muchas personas se enteran de las cosas. Tenemos una primera diapositiva sobre las fake news, pues porque eso sale también como una crítica al Foro Internacional de las Fake News, pues para que lo sepan, también se debate esto ciertas otras personas, sobre las tomas de decisiones políticas, de ejemplo sobre la calle y la paz. O sea, me refiero como, ¿de dónde producen estos discursos que terminan en los demás? O sea, yo no sé, cada uno puede tener una posición distinta sobre la calle, sobre todo. Si les hago la pregunta, en términos de las elecciones, ¿no creen que un antropólogo podría saber más bien cuál es la posición ideológica y política electiva de ciertas comunidades? Porque eso no se visualiza, porque se sigue concentrando cierta información. Y pues finalmente acá sobre pues, la perspectiva misma centralista de Uribe por proteger a, pues con todo el discurso político intermediado de Marta Lucía y frente a lo que está pasando con los líderes comunitarios. Ahora pues encontremos a otro tipo de contextos donde la fake news sí comienza a afectar las cosas de forma más directamente y no nos damos cuenta. Digamos, esto fue simplemente, digamos, una pequeña etnografía en la que yo pues, me acerco a un tweet y pues la gente pues, comparte esto, digamos. Los pueblos originarios no existen. La humanidad se creó en África y no por eso viene Brown a reclamar tierras diciendo que es un pueblo originario. O sea, yo no sé qué posiciones tengan ustedes frente a eso, pero lo que sí es seguro es que 3.550 personas le dieron me gusta, 863 veces fue compartido y tiene 63 comentarios. La pregunta también es sobre cuántas personas leen nuestra información que producimos como etnógrafos y antropólogos. ¿Quién puede llegar a decir que lo han leído 3.500 personas y que su opinión está participando en ese circuito de información? O por ejemplo, pues esta belleza también que hizo anoche pues María Fernanda Cabal. Hay que acabar con las mentiras del comunista Gabriel García Márquez. La masacre de las bananeras es un mito y Remedios la Bella era una muchacha más bien regularcita. Pues digamos, estoy seguro que esto es tendencia a nivel general hoy por toda Colombia. ¿Ve? Desde anoche, sí, desde anoche yo además me volví un momento muy profundo y también comenté mucho. Pero la pregunta es, ¿realmente somos conscientes del impacto que tiene esto entre los demás? Porque si nos damos en esta forma de intercambio de la comunicación, es un problema de otros con otros, no hay un intermediario de instituciones. O sea, en este caso no interesa que el Estado avale o no avale
lo que está diciendo María Fernanda Cabal. El problema es que esta información, que para ella es sobre los otros, está profundamente ideológica y está afectando a los demás. Entonces entramos y nos damos cuenta de que existen ciertas estrategias por ciertos otros, pues que pues, para no ir metiéndonos al racho a los demás, pues digamos periodistas que tienen otras formas de contar y se dieron cuenta que la noticia como se está contando no está funcionando tan bien. Digamos, no sé cuántos están de acuerdo con la actualidad panamericana, no importa que estén de acuerdo o no, el problema es que las estrategias de comunicación frente a la información que necesita la gente sobre otra gente está cambiando. ¿Sí? Y que la etnografía debería también estar de acuerdo como con eso. O sea, ¿qué tan inventivos, experimentales somos para hacer pequeños textos, videos etnográficos que le permitan a los otros a conocer a los otros? Y que no lleguen a estar intermediados por prejuicios y estereotipos. Porque es exactamente enfrentarnos a eso, pues lo que apuntaría como esa pequeña ponencia. Por ejemplo, pues si Trump está inventando su propio canal de televisión para avalarse a sí mismo, no estamos muy lejos a que ciertas personas hagan ciertas campañas para avalarse a sí mismos. Cana Capital, no estamos viendo, digamos, lo que está haciendo retóricamente con ciertas posturas de ciertos gobiernos. Entonces la cuestión es que, pues finalmente, pues bueno, acá frente al trabajo les presento, todos los países que están en rojo son los que no tienen información, los departamentos en rojo son los que no tienen información suficiente, o sea, no tienen medios para informarse a sí mismos sobre lo que les pasa. Estoy seguro que deben tener muchísimos antropólogos, pues no digo que millones, no digo que miles, pero estoy seguro que hay muchas personas allá que podrían comunicar desde allá en terreno lo que está ocurriendo en términos de la realidad cotidiana. Si supieran, o pues si se replantearan también su relación con el texto etnográfico, con la forma de composición etnográfica y también con la forma de relacionar pues la formación que producen y no restringirla solamente a la academia. Sin decir que esté mal, ¿no? Yo creo profundamente en la academia. Entonces pues cierro como este pequeño debate con estas propuestas. Yo, pues según los teóricos estos de la posverdad, es que cuando ya la verdad no es una implicación solamente estatal, sino que tiene que ver de un intercambio profundo de significados sobre lo que creemos que es verdad. Entonces, ¿qué tiene que hacer la antropología con la posverdad? Si hay una necesidad de información sobre el otro para otros, que no son necesariamente académicos e instituciones. Realmente la estrategia de comunicación que estamos utilizando, muy académica frente a las relaciones sociales, o cómo se las traducimos a los demás, para que no haya conflictos ideológicos que me parece que pueden llegar a ocurrir, por ejemplo, en panoramas de elecciones. Porque estoy seguro que el problema no es que haya gente profundamente de derecha, conservadora, ideológicamente cerrada, sino que es un problema de intercambio de valores, que podría intermediarse muy bien con una postura quizás distinta de la antropología o de ciertas posiciones. También invitarlos a que pensemos, no estoy diciendo, obviamente, se los juro que esto no tiene ninguna intención de verdad, solamente quiero saber qué piensan. ¿Cuál es el lugar de la antropología en la opinión pública? O sea, ¿ustedes cómo consideran que la información etnográfica? O sea, yo respeto mucho a Alfredo Molano y saben que salió de ser comentarista en este momento del espectador. Para mí me parecía que daba profunda información etnográfica. El problema es cuando lo hace solamente una persona. Es solamente una versión de lo etnográfico. Y si nosotros creemos que somos profundamente diversos de lo que está ocurriendo, debería haber más opinión pública por parte de antropólogos. Obviamente. Y no le coloco mucho conflicto si suponemos que la etnografía sigue siendo algo profundamente autobiográfico. Al ser autobiográfico, las personas deberían estar dispuestas a dar su opinión y evitar a terminarse restringidos sabiendo que laboran profundamente con ONGs o con ciertas cosas que los obligan a tener posturas institucionales. Pero si no son capaces de articularse la opinión pública, pues quedarán por fuera del debate público. Igualmente, una información regional de cohorte investigativo, qué estrategias narrativas y visuales tenemos que encontrar. Seríamos los antropólogos de pronto, no sé, se me ocurre una idea loca, de hacer un observatorio de fake news, inventarnos fake news de tipo etnográfico, que obliguen a los demás a pensar si se está viralizando tanto como se viraliza. Y finalmente, pues volviendo a mí sobre la etnografía literaria, es sobre podemos escribir los hechos que vemos de formas que son hechos alternativos porque siempre creemos que son exóticos, lejanos o por lo menos profundamente culturales, de maneras distintas a la forma que canónicamente conocemos esos discursos. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos nuestros ponentes. En este momento, bueno, abrimos el diálogo para quienes
Si quieren, los ponentes pueden pasar a sentarse acá. Y bueno, y abrimos el espacio para preguntas, comentarios, cualquier cosa que el público tenga por decir. Valga la pena aclarar que esta mesa, que se divide en dos bloques, que no pudieron venir dos ponentes, se complementa con la primera mesa que estuvimos con las chicas de primero que están ahí detrás, que era también preguntarnos, pues cuando nosotros las armamos era preguntarnos qué tipo de indagaciones estamos teniendo, pues iniciando como nuestra carrera académica y finalizándola, como cuáles son las preguntas que nos guían y qué estamos entendiendo por campo alrededor de estas preguntas. Esta mesa es curiosa porque dos de las personas de la mesa no son antropólogos, pero sí se interrogan el campo de una manera bien particular. Entonces, pues teniendo en cuenta eso, abrimos el campo a preguntas o comentarios del campo. Sí. Entre los ponentes también, si se quieren hacer preguntas. Vamos a hacer tal vez como pues si hay varias, como 2 o 3 y responder. Buenos días. Pues la pregunta es como muy específico al ejercicio de Mateo Rico. Me gustó mucho, como pues ya conocía a la persona que hizo pues, la canción, y pues digamos como que muchos elementos bien particulares que digamos hablan de la esencia mucho pues digamos de lo local que es nuestra nación y pues nuestra realidad, y pues digamos lo externo, ¿sí? Como el tema de que el hip hop es un agente externo que viene como a hacer como una forma para poder como dar una realidad muy distinta que es desde las calles. Y lo que pasa pues es que hay una cuestión que usted toma en la ciudadanía, primero que todo. O sea, ¿cómo podría eso contrastar como ese tema de la ciudadanía desde lo local y lo global, entendiendo que esos dos parámetros funcionan perfecto para entender, digamos, esa cuestión o esa noción de ser ciudadano, de habitar una ciudad, que es una ciudad capital, y pues digamos, y lo segundo es porque nos mostró un poco esa cartografía que su merced hizo, ¿sí? De hecho, la cartografía social tiene unas cosas bien particulares y bien llamativas en el sentido de que nos dicen muchas más cosas de las que nosotros como tal podemos ver, nos dicen las cosas que de verdad tienen sentido y tienen consistencia en la vida de las personas. Entonces creo que eso podría ser como una de las formas de articulación que lo hizo pensar en no utilizarlas, y por qué cree que para usted fueron llamativo el ejercicio de la cartografía social para entender la ciudadanía. ¿Alguien más? Bueno, buenas tardes. Varios comentarios, varias preguntas. Primero para Daniela, digamos que tú hablas dentro de tu trabajo y tu exposición siento que hablas solo de mujeres y de hombres, y de que hay unos hombres que son morbosos, y que hay unas mujeres que o son calmadas o son atrevidas, ¿cómo es el concepto? Tremendas, perdón. Discúlpame. Sin embargo, creo que he visto especificar en una caracterización mucho más profunda de quiénes son estas personas, puesto que no sabemos estas personas. Primero, estoy seguro que tú lo sabes, pero no lo compartiste. No sabemos dónde queda esta tienda, en qué barrio está, estas personas en qué horarios van a la tienda a tomar. No creo que a las 8 de la mañana que abren estén tomando. No sabemos qué tipo de hombres son los que están ahí yendo a la tienda. No sabemos si son
taxistas, obreros o corredores de bolsa. Entonces esa clase de datos iluminaría mucho más el perfil de tu visión. Esto que, en serio que, y me quedé con eso, y sin esa información me quedé con el relato de que los hombres son morbosos y atrevidos y machistas cuando están borrachos, y que creo que puede ser un lugar común en muchos sentidos. Entonces digamos que esa rigurosidad en cuanto al perfilamiento, que creo que debiste haberlo explicado, y me gustaría que lo compartieras. Por otro lado, a Harvey le tengo un comentario, pues bien dicho, dentro de la exposición pude leer que, y es un malestar que me generó fundamentalmente, y es que el mensaje que siento, pude haber entendido mal, pero que me quedó, es que el problema de la desinformación en Colombia se va a solucionar y la posverdad en Colombia se va a solucionar cuando los antropólogos se pongan a contar noticias y volverse periodistas. Y yo creo que eso, que hay elementos, hemos dicho, más estructurales y que determinan por qué la gente se está comunicando, por qué se está informando por cadenas de WhatsApp, qué acceso tiene a WhatsApp, o ha creado una cultura de leer la BBC o leer los informes o los comunicados de prensa de la ONU o de las comunidades. Yo creo que hay otros elementos que podrían solucionar esas cuestiones. Sin embargo, y planteo se hago ahorita. ¿Respondemos o hacemos el panel? Hola, nuevamente quiero felicitarlos, me gustó mucho las intervenciones, en especial pues felicitar a los chicos que no estudian antropología. No sé, me pareció muy bonita la intervención de ustedes, la forma como se puede abarcar o como ustedes proponen abarcar desde su disciplina otros ámbitos culturales, y de verdad estoy impresionada en los detalles, en especial los de Valeria. Créeme, no sé, es todo un arte ser etnógrafo, pero llegar a esos detallitos, cada cosa, cada vivencia y contarlo, créeme, no es de todo el mundo. En el hip hop me gustó muchísimo, yo no soy no escucho mucho, pero me gustó mucho. Daniela, no sé, sí, faltó como esos detalles sobre cuál era el espacio en el que estabas trabajando, pero al mismo tiempo me dejaste una sensación importante, o sea, el enfoque que nosotros debemos dar a las etnografías que hacemos, las preguntas que nos hacemos. Muchas veces como que las confundimos pensando que son como unisex, cuando uno se propone, y lo que me di cuenta con tu intervención es que en efecto, o sea, la mayoría de estos trabajos son hechos por hombres, y la facilidad del campo etnográfico, el campo de la sociedad, definitivamente para un hombre es mucho más asequible que lo que puede conseguir en muchos campos las mujeres. Entonces, en ese aspecto, cuando dices que el problema no es decir que cagada, somos mujeres en un mundo machista, etcétera, etcétera, sino el enfoque que debemos darle y la forma como podemos ver la sociedad a través de la mirada de la mujer, sin llegar a un tema de género, o sea, a veces sin necesidad de tener como esencialidad un tema de género, sino es una exploración de una mujer en un entorno cualquiera. Me pareció fantástico, realmente es como me abriste hoy los ojos, hoy aprendí algo. En cuanto a lo de Harvey, pues no sé, es también invitarlos a todos. Yo creo que el campo de la academia es fantástico, me parece maravilloso,
pero pues hay personas que se nos da otro tipo de campos, otro tipo de experiencias mucho más aplicables, y creo que en este país es un reto entrar en esos medios. Vimos la exposición de Daniela, de la cual estuve hablando mucho, pero lo que quería decir es que yo creo que nosotros estamos en un momento muy ventajoso y al mismo tiempo conflictivo. Como siempre, nada es perfecto, pero ventajoso en el sentido que estamos en el punto en donde nosotros creamos el espacio, en la sociedad, en estas instituciones para que nos necesiten. O sea, yo creo que más bien, en vez de ensañarse y decirme en la ley no estamos, no cabemos, decir, venga, la ley es tan abierta para robar como para tomar ventaja, de decir, venga, yo aquí también puedo intervenir y aquí puedo hacer algo. Entonces yo creo que más bien deberíamos verlo como un espacio de reflexión y decir, bueno, la puesta en escena, ¿cuál es? Está bien, si queremos quedarnos en la academia seguiremos haciendo conocimiento y seguiremos produciendo, pero realmente los retos de la sociedad colombiana sí exige que no solo antropólogos, en efecto, sociólogos, historiadores, pero que nosotros entremos como en otra fase de ser más creativos en cuál va a ser nuestro espacio, crear nuestras propias metodologías para decirle a las personas que no son muy bien entendidas sobre el tema, que nos hemos dado cuenta que son muchas, decirle, mire, no es que usted entienda cómo funciona la etnografía, sino que la etnografía a usted le puede mejorar ese proceso y puede llegar a hacer cosas mucho más importantes o puede tener resultados mucho más efectivos o eficientes. Permítame entrar en ese campo. Hoy en día yo creo que pues, hemos entrado en todo lo que es la marketing, ventas y todo eso, pero en el campo político yo creo que más que entrar, o sea, tener ese pasado un poco de crítica que no está mal, es entrar al cambio, o sea, entrar y decir, venga, aquí puedo meterme, aquí puedo hacer, y en especial ese tránsito que nosotros debemos hacer es muy importante, porque nosotros nos encontramos en ese dilema muchas veces cuando salimos de la universidad, en como, ¿qué hago? ¿En qué trabajo? ¿Dónde entro? ¿No? Entonces uno dice, no, pues ahí podría hacer algo, y de repente sale un trabajo que uno dice, no, pues ahora, ¿qué me toca hacer? Y se da cuenta que definitivamente, no sé, sale como del cerebro ahí, por ahí, dice, 5 años en la universidad sí funcionaron y somos demasiado creativos. Entonces esa es mi propuesta, y creo que con la ponencia de Harvey nos invita a eso, a ser más prácticos. No, es que es para... bueno, un poco complementando lo que decía la compañera y redondeando con la mesa anterior y con esta, me surge una pregunta, no sé, algo existencialista alrededor de, pues, teniendo en cuenta que son ponencias todas muy diferentes y que proponen cosas muy chéveres, ¿sí? Pero un poco de la mano de lo que está diciendo la compañera es, bueno, ¿y esto para qué? ¿Sí? Tantos trabajos etnográficos y nos desgastamos 5 semestres haciendo un trabajo de tesis para finalmente ¿qué? ¿Sí? Y después ¿qué sigue? Y eso es algo que me surge a mí también ya en esta fase de la tesis, haciendo trabajo de campo, y es, bueno, y yo hago este trabajo de campo y voy y hablo con la gente y bueno, y ya, para escribir una tesis y ya, o como decía Harvey, para informar, y con qué fin, o sea, ¿para qué? Y teniendo en cuenta la diferencia de cada uno de esos trabajos muy diferentes, ¿por qué? Sí, ¿para qué? Y también un poco de la mano de lo que decían en la mesa anterior. ¿Respondo yo primero? Bueno, pues yo qué les diría, pues digamos,
Pues voy a tratar de no extenderme mucho y voy a responder primero a la pregunta de Nelson. La etnografía literaria, como yo la planteo, es mirar otras formas de escribir que el antropólogo puede pensar antes de escribir. Digamos, inicialmente las fake news no las inventaron los periodistas, las reconoció un político, Donald Trump. Pero él subvierte la estructura del periodismo, dice es desde abajo, es desde la opinión de la gente que no es captada por los periodistas. En ese sentido, los periodistas nunca han escrito fake news. A cualidad panamericana en este caso, digamos que sí. Digamos, lo que yo quería contrastar es que lo que ocurre abajo puede serle muy interesante a los antropólogos. ¿Sí? En ese sentido. O sea, créeme que si uno podía hacer un análisis de material etnográfico sobre las formas en que una interacción por WhatsApp o no sé, o un comentario de pasillo, o sobre las formas en que cotidianamente se va formando una opinión. Considero, y lo que haría esa forma, digamos, además fue un experimento, además no lo he intentado, es más una cosa propositiva que se me ocurrió anoche, porque no quería hablar de ciencia ficción. Entonces, es que yo hago etnografía sobre ciencia ficción, estoy tratando de hacer una etnografía de ciencia ficción. Pero bueno, el hecho, entonces, está en que me preguntaba sobre si tendría mucho sentido de pronto comunicar a los demás, porque es que la necesidad del otro no es algo que solamente le ocurra al Estado y que entra en una cuestión de sujetos de derechos, sino que precisamente un estereotipo que puede tener tu papá frente a un tipo de condición como los gays. Y si un antropólogo puede construir una estrategia narrativa de una etnografía por medio de ver una perspectiva como las fake news y la puede divulgar, sí. Obviamente no quiero decir que sea un trabajo de redes, porque también considero que es algo profundamente analógico. Hay personas muy apartadas que necesitan que les traduzcamos quiénes somos nosotros y los debates que están ocurriendo donde no ocurre internet. O sea, uno que está en campo, no sé si les ha ocurrido cuando están en campo que uno sobre una fuente de información del mundo en la que los demás se quieren enterar de lo que pasa por medio de ti. Si tú no reconoces eso y crees que solamente la autoridad está ocurriendo por parte de lo que tú escribes de ellos, la estás profundamente embarrando. Porque es que los demás en Colombia, digamos, las radios en Colombia la mayoría las tiene la Policía Nacional. ¿Se imaginan las personas enterándose del conflicto interno en Colombia solamente por la Policía Nacional? ¿Y solo ponen música cuando no están solamente alabándose a ellos mismos? O sea, por otro lado, si usted está ahí y puede consumir información crítica, solamente sea crítico con su propia forma de divulgar la información. Eso es lo que yo diría. Y frente al quehacer, mira, si Postobón, RCN pagan para que hagan esos fake news, ¿tú no crees que alguien puede llegar a financiar la divulgación de información que sí sea crítica y necesaria? Simplemente con el hecho de transformarle la vida a las personas, un trending puede funcionar. La pregunta es que, no, si les digo la verdad, no considero, o sea, incluso no me da miedo acercarme a otras disciplinas como el periodismo y decir que uno puede hacer periodismo etnográfico y que Colombia profundamente lo puede necesitar, pero simplemente por defender la idea. Puede ocurrir de otras formas, puede ser un cómic. ¿Sí? Desde la etnografía literaria la cuestión es que usted piense formas para divulgar su información, porque es que usted necesita que la información etnográfica tenga impacto y que no sea solamente para definir usos y costumbres en el lineamiento de la ley de víctimas, para que decir que eso construye memoria, sin decir que eso no es necesario. Pero el Estado construyó 50 años de conflictos, también la gente necesita otras formas contraculturales en una nueva forma para reinventarse. Bueno, para responder a la pregunta tuya, pues como yo les conté, la comunidad Yanacona está en proceso de revitalización. Entonces, pues el plan que tengo para, digamos, que no ir allá como solo a sacar información, ¿no? Y esto es, digamos, la información que alcancé a recoger, ponerla, hacer como una cartilla. Entonces yo hice como un listado de patios, una cartografía del cuerpo, varias cosas en las que, digamos, pienso poner, digamos, esta planta, la manzanilla, entonces ponerle quechua. Ellos perdieron el quechua, entonces ahorita hay algunas casas de algunos jóvenes donde tienen en algunas partes de la casa como se dice, no sé, cajón en quechua, y así están recuperando su lengua. Entonces hacer una cartilla como las plantas que utilizan, que tienen, desde el listado de patios, desde todo lo que alcance a abarcar,
ponerla en quechua y digamos en estas diferentes etapas poner estas son las prácticas que se hacen, esto hacían las abuelas, se hace de tal y tal, tal. Pues esa es la idea. Bueno, tú me preguntabas por lo local y lo global, ¿no? Yo en algún momento hablaba de pronto como, pues la intención acá era de pronto un poco exponer la intención de rescatar esas narrativas, ¿no? Porque exponer mi tesis de sociología obviamente es otro rollo supremamente diverso. Pero yo en algún punto decía que para esas narrativas es importante contextualizar muy bien de qué se está hablando, ¿no? Y precisamente es eso, porque habría que tener como un espacio como para romper el binomio entre es y no es, ¿sí? Porque eso logra el hip hop a la final. Porque el hip hop obviamente nace en Estados Unidos en condiciones muy específicas, en Nueva York, en una época, en un barrio, porque habían inmigrantes y porque habían demasiadas características específicas, ¿sí? Y en esa medida es un producto foráneo, se podría hablar de eso, ¿sí? Pero acá en Colombia las transformaciones y cómo llega es totalmente distinto, entonces en esa medida hay como, obviamente es un producto que nace del consumo, porque hay, digamos, hay unas relaciones muy interesantes en torno al hip hop, de cómo llega a Colombia mediante la gente que tenía plata para tener una gorra de los Lakers, ¿no? Porque, o quien tenía para un LP en los 90, pues eso creo que no era nada barato, ¿sí? Pero está esa realidad por un lado y obviamente entra desde el consumo gringo y de lo que nosotros odiamos, pero se insertan los barrios para pelear contra ese mismo gringo, por así decirlo. Y digamos que en ese sentido yo no quisiera volverme un erudito de eso y hablar de realidades que no me pertenecen también, ¿sí? Y ese es de pronto un poco mi temor, que yo quería de pronto también expresar un poco, ¿no? Porque el hip hop ya lo hace, ¿no? Era lo que yo decía, el hip hop ya lo hace con ese video que yo mostraba. O sea, ¿quién puede conceptualizar memoria mejor que él? O sea, desde la academia es muy difícil que alguien venga y se pare con cojones y le pongan cuidado a hablar de memoria. ¿Sí me hago entender? Entonces en esa medida la relación de lo local y lo global están pues, totalmente bifurcadas en el hip hop, y al convertirse en un elemento cotidiano de una ciudad como Bogotá hay que pues enfocarse en Bogotá sin desconocer las otras cosas y a partir de eso caracterizar pues lo que sucede y empezar a explorar esas narrativas, cuidando no ser también el erudito de eso, ¿no? Que es un poco lo que dice Harvey y un poco la preocupación de todos. Me preguntabas por qué no mostraba la cartografía social, y también digamos que eso sería el mismo rollo. Yo sentía un poco de temor como de qué mostrar acá, ¿sí? Porque a la final pues yo tampoco estudié en 10º semestre ni nada y soy de sociología, entonces de repente sentía temor por venir a decir he hecho esto en campo y he recolectado tales y tales datos, y no, mi interés de pronto era más dialogar entre nosotros, cómo construir narrativas desde la ciudad, sabiendo que yo tengo un pretexto y ese pretexto es el hip hop, y seguramente hay otros pretextos a mi alrededor. Y ahora pensando un poco en lo que dice Angie, desde mi experiencia lo más bonito que a mí me pasó en campo fue una vez que estaba en una barbería tomando mucho alcohol así como a las 3 de la mañana con unos raperos, porque mi tesis también se enfoca un poco desde sociología en entender esa bifurcación entre el espacio público y el privado, ¿no? Entonces ando mucho en esos espacios construidos por raperos, o sea, como los que la vecina dice ya están los vagos del barrio, pero los vagos del barrio están tomando Corona y tragos carísimos, ¿sí? Y viviendo solos, ¿sí? A punta de hip hop. Entonces de repente uno de los locos que ya no es joven, sino yo al principio empecé a hacer campo como con la old school del rap, por así decirlo, me decía así como un poco retándome, ¿usted para qué quiere hacer tesis? Y yo también un poco prendidito en mi interior pensaba, yo pues para graduarme, ¿sí? O sea, si yo hago una tesis es porque me quiero graduar. Pero a partir de eso pude entender también que hay transformaciones muy pequeñas en la vida cotidiana de uno, ¿sí? Y por ejemplo, a partir de mi idea de tesis se está hablando de un laboratorio de hip hop en el externado, vino Ángel, los profesores ahora me buscan cuando quieren hablar de comunidad, y venga por favor, venga a hablar con nosotros, y cosas muy pequeñas digamos en la academia. En mi casa por lo menos, mi mamá
que es profesora, ahora los muchachos que escuchan rap seguramente no los va a juzgar como lo hacía antes. Y de repente, obviamente sí, la academia es un acto totalmente frustrante cuando uno sale de estas cuatro paredes y ve el Transmilenio, es real. Pero este tipo de sueños, de proyectos, lo que está pensando Harvey, lo que piensa Daniela, lo que pensamos todos, y también pensaba Valeria, es a la final pequeñas cosas que te llevan a tener un motivo para vivir, porque si no hacemos eso entonces estaríamos trabajando en un call center, que es lo que hacen todos los jóvenes, o no sé, o estudiando administración de empresas y viendo de pronto de montar un colegio con mi mamá, o algo así, no sé. Creo que también esto es para tener una posición en la vida y algo a que apostarle, porque si no sería muy triste vivir. Bueno, yo le respondo la pregunta a Nelson. Yo decidí no contar como específicamente el contexto como tal de donde hice el campo. Fue una decisión pensada. ¿Por qué? Porque mi intención era, ahora como replanteándome, mi intención era mostrar cuáles fueron mis reflexiones siendo mujer en una tienda. Entiendo que es necesario contextualizar a la gente cuál es la tienda, qué estrato es, quién va, por qué, Pero esa no era mi intención iba más hacia lo que dijo Isa, como demostrar que así te cierran 1000 puertas, tú puedes plantear o abrir una ventana para poder hacer el análisis. Tampoco en ningún momento dije que los hombres eran morbosos, solamente dije que yo fui objeto sexual en la tienda. En ningún momento dije, es que son morbosos. Entonces ahí también como replantearse como, oye, no, o sea, una cosa es un ser morboso y otra cosa es como cómo la mujer se convierte en un objeto sexual en la tienda. Entonces fue como una decisión pensada, una decisión propia de no decir dónde era, qué estrato. Y digamos, lo que hice con el contexto fue decir como el uso del tiempo de las fábricas, que en ese momento puede ser el uso del tiempo de las empresas, porque todas las empresas tienen un horario de oficina. Sí, es como ese horario. Sí, por eso trata de hacer como esa contextualización histórica, dada como del pasado que habla del presente, ¿sí? Y nunca decir cómo es que fue en este barrio, fue estrato tal. Fue por eso, fue como esa decisión que tuve. Y respondiéndole a Angie, me parece a mí que, digamos, desde mi punto, desde mi perspectiva, yo veo que lo que hay que hacer, o sea, para qué hacemos esto, es más como una decisión, pues, propia. O sea, es como cuando uno sale del colegio y dicen como, bueno, ¿y usted qué va a estudiar? Pues uno decide estudiar antropología, o lo que decía Isa, listo, usted sabe de la universidad y en qué va a trabajar. Entonces esto lo que a usted le está haciendo es como enseñándole qué es lo que le gusta, o sea, la antropología, qué es lo que le gusta. Digamos, a mí me gusta la antropología urbana, entonces yo trato de enfocarme por la antropología urbana, por la antropología social, Pero digamos, si no sé, a alguien le gusta la antropología política, pues irá por allá. O sea, yo veo más este ejercicio de las tesis y de las propuestas en comunidad como para ser propositivos, pero también como para uno encontrar como qué es en serio eso que a uno le llama la atención, como, o sea, yo por qué me tengo que quedar trabajando en marketing si lo mío es la historia, algo así, ¿sí? Como tratar de buscar su camino, como es momento de salir a buscar tu camino, algo así. Vamos a hacer la última ronda de preguntas, como por tiempo. Entonces, les recomiendo que seamos muy ágiles. ¿Vas tú? Sí, las tres. Sí. Las tres y ya. Sí, vamos. Para cortar. Bueno, pues de pronto hacerla, Daniela, con tu trabajo. La verdad pues quería hacerte la pregunta de qué te motivó, digamos, a hacer eso en especial. Digamos que también me encontraba en una situación muy familiar a la tuya y desde que crecí, digamos, en una familia que le temía ese tipo de lugares y al cual que me aislaban. Pero bueno, digamos, mi papá sí se encontraba con ese contacto. Digamos que mi abuela también fue una señora que tuvo una tienda así donde solo recibía a este tipo, pues, de personas, de hombres, digamos, que van. Pero a mí siempre era como, la niña no puede ver eso, le hizo este ejemplo para la niña, no sé qué. Pero entonces sí, como que te motivó más allá de, o solo era el hecho de romper tu miedo frente a ese tipo de contextos. Okay. Digamos que me parece
las 4 presentaciones y quería hacer una reflexión a partir de la discusión que hubo con Daniela Herrera, que creo que de alguna manera conversa muy bien con cosas que pasaron en las presentaciones de todos ustedes. Entonces, digamos que no son preguntas y no creo que tengamos que responder todos a todas las intervenciones, sino que es más fructífero cuando, digamos, quien quiera hablar lo haga. Entonces, digamos que siento que las cosas que puso Daniela Herrera en tensión son pertinentes, en el sentido del lugar que los antropólogos y las ciencias sociales, los científicos sociales tenemos en el proceso de paz y en los procesos, digamos, de configuración de ciertos diálogos y de ciertas negociaciones que hay que hacer de ahora en adelante a partir de los procedimientos que incluyen los procedimientos jurídicos, judiciales y demás. Y en ese sentido me parece, digamos que es necesaria la crítica que Daniela estaba tratando de articular, por supuesto. Pero también, digamos que creo que lo que hay de profundo ahí, y quiero partir primero entonces por un ejemplo, me parece, para articular esa idea, es que me parece sintomático que en nuestra facultad, en donde, digamos, partimos de una propuesta, un proyecto interdisciplinar, nos sorprendamos de que aquí esté un sociólogo y una psicóloga, diciendo, digamos, que les interesa la etnografía o que han hecho procedimientos que tipificaríamos como etnográficos, ¿cierto? Eso me parece terriblemente sintomático, digamos, del lugar en donde estamos problematizando la cosa. Y en ese sentido me parece que la pregunta no es entonces si los antropólogos y entonces los sociólogos tenemos un lugar en el proceso de paz, sino el lugar que se le ha dado diferencial, o sea, entender eso, porque creo yo que necesitamos entonces antropólogos, y me perdonan, sociólogos también y psicólogos también, que se pregunten sobre la ley. Es decir, necesitamos antropólogos que les interese el papel del derecho, el papel de los abogados, entonces que juegan en la ley y el papel de la ley. No sé si me hago entender, no es si necesitamos antropólogos que vayan y hagan etnografía, sino necesitamos etnógrafos que hagan etnografía de los procesos jurídicos, o antropólogos, digamos, con lo que queramos poner nosotros en la etnografía como ejercicio, digamos, de la antropología. No sé si me voy a... Y en ese mismo sentido también, entonces, que interroguen el papel de preponderante que se le ha dado a la psicología y al proceso y a la psiquiatría en los procesos de trabajo, digamos, de patologización o medicalización de la violencia. Y entonces, en ese mismo sentido, creo yo que hay que, digamos, dos cosas que surgieron ahí, que es, no me quiero alargar, perdónenme, pero es que el conflicto, digamos, se lo ve como una cosa, unos hechos que pueden ser discernibles en el tiempo y demás, y tiene que ser así, digamos, en términos de la practicidad, digamos, del proceso, de cómo se hace posible un proceso de negociación efectivo, pero también, digamos, que la antropología y las ciencias sociales tendrán que entender que el conflicto no puede ser entendido en términos de lo malo y de lo bueno. Es decir, el conflicto como proceso social, como base, digamos, entendido como parte del proceso social, de lo social, es terriblemente importante. Entonces no podemos así entonces pensar de otra manera los procesos generativos del conflicto, los procesos de lucha de las comunidades en el país. Digamos que pensar en negativo el conflicto no es productivo en términos de que tiene precisamente el trasfondo moral que estamos
debatiendo o criticando. El conflicto hace parte de nuestra sociedad, el problema es que nos matemos, podamos, o digamos, entonces y también pensar las cosas que tienen que ver con el, digamos, con el silencio también, las necesidades de ciertos silencios, porque digamos, las comunidades nos han enseñado que muchas veces hay que, digamos, trabajar cuidadosamente con las inculpaciones. No necesariamente estamos ahí para hacer la garantía de la verdad toda dicha por encima, porque las comunidades nos han enseñado también que hay procesos que ameritan silencio. Y digamos que la etnografía ha dado mucho que decir en eso, entonces no creo, hay que evadir la recurrencia que hacemos, es que no hay trabajo en ese sentido. Hay procesos, digamos, que han sido trabajados por los antropólogos y por los científicos sociales. Entonces, en ese sentido creo que quería, digamos, entender, plantear del mismo modo que necesitamos antropólogos que les interese la comunicación masiva, digamos, de este tipo de problemas que tú pones aquí, porque no necesariamente, no podemos, digamos, generalizar y decir es que no hay procesos comunicativos producidos por el efecto del trabajo antropológico de los científicos sociales, porque sí los hay, y muchos procesos de comunicación otros que les cuesta y que se paren con mucho dolor y que mueren y que resisten y demás. Entonces, digamos, pensar el conflicto y amerita también pensar la comunicación en esas formas, digamos, que se niegan, por supuesto, porque no ganan muchísima visibilidad, pero sí hay procesos, digamos, que no terminan siendo erráticos, ¿cierto? Yo no sé, quería, digamos, me parece muy interesante la apuesta que hiciste, Daniela, con el trabajo, pensándolo como desde donde lo pensaste, pero quisiera, o sea, nos pone, nosotras quienes hacemos trabajo de campo, pues siempre estamos, esa caracterización que hiciste, creo que los hombres, y también los hombres lo viven, a los hombres también los infantilizan y también los sexualizan, digamos, o se vuelven objetos sexualizados, bien sea por carencia, porque no son suficientemente guapos o fuertes en campo y demás. O sea, hay muchas cosas que le pasan a uno en campo que los obtienen a esa tipificación que hiciste, que es ser mujer, niña y digamos objeto sexual. Yo siento que hay una cosa que hay que mirar también, que es muy clave en los procesos de trabajo de campo, y es el tema de la clase, porque mañana va a haber una sustentación de una tesis que es, perdónenme el tema, pero es acerca de cómo la gente que vive en los albergues de la lepra en Agua de Dios, es sobre prostitución y la experiencia de la lepra. Y la muchacha, ella, la antropóloga, encuentra que, digamos, que los hombres con discapacidades y afectados por la lepra son mirados como víctimas de las prostitutas. O sea, se voltea de algún modo paradójica la cosa, porque los hombres no son objeto de deseo, los hombres tocados por la lepra. Yo siento que hay tensiones de clase entre las mujeres y los hombres en lugares que están tocados por la clase, y creo que eso hay que pensarlo, porque me imagino tu trabajo de campo en un lugar, digamos, que no sea una tienda popular, sino, qué sé yo, en un lugar nice de Andrés Carnerés, por poner un ejemplo clásico de las. Y eso voltea las relaciones quizás de una manera interesante. No sé, lo dejo ahí como incitatorio. ¿Me alargué? Bueno, sí, yo también pensaba pues de que Daniela tendría que estar participando acá, y que como no lo está, pues también creo que había unos elementos que toca precisar, que ella
está intentando resolver, porque es un gran conflicto esta conciliación con el derecho y la antropología, y si la antropología pasa a ser una herramienta o si es algo que va a permitir comprender el derecho para la diversidad, ¿cierto? ¿En dónde está la diversidad? Si es una conducta o si que es una conducta regulada por la cual tendrían que entrar los antropólogos a apoyar el trabajo de psicólogos y sociólogos, o sea, conducta individual o conducta social, o si la antropología sería como una forma, o sea, tendría ese papel de entrar en la discusión de muchas otras formas legales o de que pues con las que convivimos, ¿no? Porque, bueno, ahí. Y pienso que ese debate entre sobre qué se apropió, digamos, la disciplina antropológica, que si es acaso eso que se llama diversidad, o si esa diversidad le corresponde a otras disciplinas también, pues hace que nos relajemos y que no pensemos que estamos en un lugar de gente que no me va a entender o no sé, ¿sí? Y además de eso, no sé qué piensen, si esto es más bien, este campo del que nosotros estamos hablando aquí, es más bien una forma de cómo nos interpela la realidad o una disposición sensorial, ¿sí? Tal vez sea simplemente eso, y por eso entonces nos inclinamos a ir, como dice Daniela, hacia las grietas, o sea, o por las grietas, o como decía Valeria, que hiciste una cita sobre el alma, como tanteando el alma, o si es acaso una búsqueda de un alma, o del alma de muchos que intentamos pues capturar, ¿sí? Así sea por un momentico, porque pues seguirá su... entonces, además de esa distinción entre cuál es el espacio laboral que tenemos y lo que hacemos, o sea, ya como pensadores, yo quería decir, bueno, que creo que comprende los cuestionamientos de todos, quería decir al respecto de lo de Harvey que es curioso que cuando tú, o sea, haces como un salto muy grande, que entiendo, sobre la autoridad etnográfica hacia el problema de la desinformación en este mundo y la velocidad, pienso yo, la velocidad de los textos, de todo, de lo que se transmite, de los mensajes. Pero lo curioso es que tienes en común con todos nosotros, con todos los demás, que te preguntas para qué, y te preguntas por ese espacio público que nos da sentido a los trabajos o a nuestras acciones. Y entonces tal vez haya la necesidad no solo de quedarse en el discurso o en la ficción o en el mero relato, sino que ese relato está buscando algo, un piso, un mundo sobre el que sostenerse, que todos buscamos también, y que no sé si llamarlo realidad, por ejemplo, ¿sí? Por ahí va, sí, el problema de la creación y de la realidad. Y espero entonces que Mateo salga de esta pensando el problema de la ciudadanía, ¿no? Algo así como Daniela lo hizo, como invirtiendo, dándole la vuelta a esas, o sea, darle la vuelta al campo, ¿no? Es como en esas ausencias mirar cómo es que uno se apropia y eso. Bueno, por cuestiones de tiempo, ya no queda más tiempo porque a las 2 iniciamos la mesa de audiovisual. Tiene que empezar a las 2 en punto y hay que ir a almorzar. Entonces, muy chévere, gracias a todos por su participación, tanto al público como a los ponentes, y pues la discusión queda abierta para hablar en otro espacio menos formal, con un café. Los invitamos a las 2 de la tarde.